Millones de refugiados abandonan sus países producto de las guerras e intervenciones de Occidente. On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. Barreras y muros dividen familias. En su afán de huir, encuentran sufrimientos y condiciones infrahumanas. At this moment, the greatest threats come from the Middle East and North Africa. America, big problem is America. America is go, then everybody is solved. NATO is go, everybody, everything is solved. Reportajes Telesur presenta en estreno Los refugiados de la OTAN. Hoy, solo por Telesur. El partido español Podemos presentó recientemente sus ejes económicos de acción, un plan estratégico que hace énfasis en la necesidad de fortalecer la política social e impulsar la creación de empleos de calidad. Vamos a ver los datos. De cara a elecciones generales en España, Podemos impulsa un programa económico que busca reducir la pobreza y la desigualdad, transformar el modelo productivo español, disminuir el peso de la deuda tanto pública como privada y aumentar la creación de empleos de calidad. Se trata de una propuesta antirrecortes con la que insisten en terminar con años de rigurosidad y, en su lugar, abrir espacio a las olvidadas políticas sociales. Podemos, liderado por Pablo Iglesias, señala como punto de partida el reforzamiento de la creación de empleos y, en ese sentido, destacan la necesidad de derogar las reformas actuales que han llevado a un mercado laboral precario, temporal y de salarios devaluados, factores que impiden elevar la productividad y reactivar la economía. Es por ello que la propuesta del partido es cambiar el orden de las prioridades para cumplir con todos los objetivos. Esto es, alcanzar una recuperación económica real que permita afrontar los compromisos. A la creación de empleo se suman otros ejes claves como una reforma fiscal y el cambio del modelo productivo acompañado de la implementación de la renta garantizada. Es momento del análisis. Conversamos con Alfredo Serrano Mancilla, doctor en Economía, director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica CELAC. Alfredo, gracias por tu tiempo con Telesur. Muchas gracias a vosotros. Alfredo, Podemos presenta de cara a las elecciones su proyecto económico como una de las señas de identidad que le ha caracterizado en 20 meses de vida. Medidas en lo social que hablan de reforma fiscal, cambio de modelo productivo y creación de empleo de calidad y la implementación de la renta garantizada. ¿Cuál es la lectura, Alfredo? Lo primero y principal es que Podemos presenta una propuesta económica muy diferente a la que el bipartidismo ha venido practicando en España. Después de esta suerte de década perdida en materia social para España, por esas políticas de austeridad, de ajuste, de pérdida de soberanía, Podemos lo que presenta es una alternativa diferente donde pone como centro de su alternativa, de su propuesta, a la ciudadanía, a todo lo que son los derechos sociales de las mayorías en este país. Por lo tanto, es fundamental entender que lo que plantea Podemos es una suerte de recuperar la economía para ponérsela al servicio del ciudadano. Y por eso se centra fundamentalmente en proteger al ciudadano, al pueblo español, en sectores fundamentales que van desde la educación, la sanidad, la vivienda, lo laboral, y para ello es fundamental redefinir el modelo económico, el modelo productivo y todas las políticas económicas que hasta el momento no se han venido desempeñando. Es clave, y así lo plantea en la propuesta actual en materia económica de Podemos, la reforma tributaria, la necesidad de recaudar recursos que son fundamentales para volver a dinamizar la economía española. Hasta el momento, todas las políticas de austeridad han llevado a más desempleo, más pobreza, más desigualdad y además son ineficaces en materia de crecimiento económico. Por lo tanto, lo que plantea Podemos es
garantizar los derechos sociales de la ciudadanía con políticas económicas mucho más proactivas, que recuperen el modelo productivo, que recuperen un empleo mucho más digno y que lleve a la ciudadanía a salir adelante, no como lo está planteando actualmente el presidente Rajoy, que es una salida a favor de la banca y de muy pocas empresas, dejando atrás lastrada a la mayoría ciudadana. Podemos, lo que creo es que plantea otro tipo de salida, una salida mucho más justa, a diferencia de la salida desigual que actualmente pilota el Partido Popular. Alfredo, el tema del déficit público también. Podemos propone suavizar la senda de reducción del déficit ahora prevista, condicionándolo al cumplimiento de otros objetivos como la reducción del desempleo. ¿En qué se traduce esto, Alfredo? Claro, hasta el momento la política económica española ha estado bajo la dominación de una lógica europea, de la Unión Europea, que lo que ha forzado justamente es que el único objetivo del modelo económico sea el control del déficit público, aunque esto fuera con una deuda social masiva que afecta a cuestiones básicas de la ciudadanía española. Lo que plantea Podemos es decir, es importante tener un control del déficit público, es importante tener un cierto control de las cuentas presupuestarias, pero estas deben estar al servicio de la ciudadanía. No pueden confundirse los instrumentos con los fines en economía. Es clave entender que lo que es fundamental es reducir el desempleo, reducir las tasas de pobreza, reducir la exclusión social, mejorar los salarios. Estos son los verdaderos objetivos de un modelo económico. Para ello, seguramente es necesario tener un buen control macroeconómico de algunas variables, y entre ellas el déficit presupuestario es clave. Pero lo que no puede hacerse es lo que se ha hecho en estos últimos años, en los cuales el único objetivo del señor Mariano Rajoy o del Partido Socialista era tener un control del déficit presupuestario, aunque esto tuviera repercusiones gravísimas en materia de endeudamiento social de las familias españolas. Podemos quiere poner la economía al derecho y no de permitir que siga como esta economía al revés que se viene dando en los últimos años por esta imposición desde Alemania y desde esta Unión Europea neoliberal. Bueno, vamos a ver, Alfredo, si me permites algunos datos, porque tras 4 años de gobierno del Partido Popular, el desempleo aún afecta a casi 5 millones de españoles y el 61% de los parados son de larga duración. 1,5 millones de hogares con todos sus miembros están desempleados. Algunas propuestas que Podemos precisamente van encaminadas a mejorar este panorama. Veamos. Ellas del programa de Podemos es un plan de rentas que tenga como objetivo la pobreza cero y permita evitar las denominadas trampas de la pobreza. Se trataría de una renta garantizada de 600 euros para quienes no tienen ingresos y una complementaria para los trabajadores que tengan sueldos inferiores a los 900 euros. Asimismo, Podemos estudia un aumento del salario mínimo interprofesional hasta los 800 euros para el 2018, aplicar una reforma fiscal progresiva y un plan de lucha contra el fraude fiscal que a lo largo de una legislatura eleva el porcentaje de ingresos sobre el Producto Interno Bruto en al menos 3%. Respecto al déficit público, prevén vincularlo al empleo, es decir, suavizar la senda de reducción del déficit ya prevista y condicionarla al cumplimiento de otros objetivos como la reducción del desempleo. Proyectan fomentar un plan de desarrollo productivo en sectores como la economía verde, la rehabilitación de edificios, intensificación tecnológica y la investigación, lo que también llevaría a la modificación de la estructura empresarial para impulsar una nueva diversificación a nivel productivo e industrial y potenciar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Además, plantean fórmulas de renegociación de las deudas privadas para hacer frente a problemas como los desahucios y rebajar la edad de jubilación hasta los 63 años. Habla Podemos de una reforma fiscal progresiva y un plan de lucha contra el fraude que eleve el porcentaje de ingresos sobre el PIB en al menos un 3%, acortando la diferencia con la media europea. Preguntarle, Alfredo, ¿cómo ve esa propuesta y los retos que puedan presentarse? Claro, en España está muy por debajo lo que se recauda en términos de tributos de la media europea. Y lo es
porque hay dos grandes inconvenientes en la política tributaria actual que, insisto, ha pilotado el bipartidismo español. Por un lado está la permisividad a todo lo que es el fraude tributario. Apenas se invierte en inspectores, apenas hace una política decidida el control del fraude y la evasión, se permite absolutamente todo. Pero por otro lado está una política tributaria que es injusta. Y pongo un ejemplo concreto. En España los fondos de inversión, los grandes fondos de inversión, tributan al 1%, cuando un salario medio español tributa por encima del 25%. Esto no es absolutamente injusto y le permite que haya incentivos para las grandes empresas para que pongan todos sus capitales ahí bien protegidos, porque la propia ley española le está permitiendo que tributen al 1% cantidades millonarias en términos de euros. Lo que hace Podemos es justamente redefinir las reglas del juego tributario, intentando recaudar suficientes recursos para garantizar que, por ejemplo, la gente tenga electricidad, tenga una educación gratuita, tenga una sanidad de calidad y gratuita. Y para ello la política fiscal nueva que ha sugerido actualmente el programa de Podemos es repensar los tributos en la actualidad. Ahí estos impuestos sobre la SICAP no pueden seguir de la manera que han sido. Hay que establecer unos patrones tributarios justos frente a los fondos de inversión. No se puede discriminar negativamente al trabajador en contra, o mejor dicho, en favor de los capitales financieros. Es por tanto que se plantea una política tributaria distinta, donde se establecen tramos de tributación más justos, donde el que menos tiene verdaderamente pague menos o no pague, y el que mucho tiene tenga que pagar mucho más. De esta manera incluso Podemos plantea que es posible obtener un impacto recaudatorio de hasta de 40.000 millones de euros, que verdaderamente permitiría financiar políticas públicas infinitamente más proactivas, por un lado en términos de justicia, pero lo que es fundamental es que además son claves en términos de eficacia y de crecimiento económico para el modelo español. Alfredo, por último, y recientemente Pablo Iglesias hablaba de blindar en la Constitución española derechos sociales como la vivienda, la educación, la sanidad, derechos laborales, y preguntarle qué pertinencia tiene esto, qué pertinencia tiene esta propuesta, Alfredo. La respuesta de Podemos en materia constitucional es fundamental, porque se entiende que se requiere un nuevo pacto social, y esto hay que plasmarlo en una constitución que blinde, que garantice, que no permita de ninguna manera que se violen los derechos sociales. No es posible que en España la última gran reforma constitucional haya sido simplemente para acatar lo que decía Angela Merkel en contra de los derechos sociales de la mayoría en España, y lo que plantea Podemos es justamente lo contrario, es decir, que haya diferentes pilares constitucionales que son innegociables, y cuando se plantea innegociables es la recuperación de la soberanía y pensar en un modelo económico soberano, y cuando hablo de soberano es pensar en aquello que afecta a la mayoría de la ciudadanía española, eso que requiere una persona mayor para tener su pensión por jubilación garantizada, el acceso a los medicamentos, a la sanidad, a la educación, a la vivienda, al empleo. Ese es el planteamiento de Podemos en este nuevo marco constitucional, en este nuevo proceso constituyente que exige España hoy en día, para que justamente las mayorías, la ciudadanía española esté tranquila, esté como siempre en una política garantista de los derechos sociales, a diferencia, insisto, de cómo se ha ido violando incluso el texto constitucional en las últimas décadas, y hay que tener claridad que esta nueva etapa hacia adelante que se plantea en España exige este nuevo pacto social, incluyendo a las mayorías, para que no se imponga esta salida excluyendo, que es lo que está hoy en día planteando el Partido Popular y el Partido Socialista. Parte del reto, Alfredo. Muchísimas gracias por tu tiempo en Telesur. Muchísimas gracias a vosotros. Alfredo Serrano Mancilla, doctor en Economía, y su postura sobre esta propuesta de Podemos en lo económico y en lo constitucional, por supuesto, allí en España. Nosotros finalizamos. Les recuerdo, impactoeconómico@telesurtv.net para sugerencias y comentarios sobre nuestro sistema informativo. Será hasta una nueva oportunidad. Continúe con nuestra programación.